Buenos días a todos. Vamos a iniciar con el estado del arte del día de hoy. Este se trata de trastornos hipoglucémicos en adultos, principalmente hablar algo de las generalidades, algo del enfoque, las estadísticas y digamos que voy a enfatizar sobre todo en el paciente con diabetes y el paciente sin diabetes, pero en el escenario ambulatorio. Entonces tenemos que básicamente pues este es un tema muy importante, principalmente porque la hipoglucemia es una complicación que es común, realmente pues el escenario más frecuente que vamos a tener en nuestra práctica clínica va a ser los pacientes con diabetes. Va a ser raro en pacientes sin diabetes, pero pues no tenemos que dejarlos pasar y vamos a tener en consideración ciertas características de los mismos como para enfocar la evaluación. Se ha mostrado que este, digamos, es un evento que ha incrementado con el tratamiento hipoglucemiante intensivo en diabetes y pues realmente eh, se ve que hay un riesgo diferenciado dependiendo del tratamiento y sobre todo pues con la insulina y secretadores de la insulina como las sulfonilurias. Es importante pues anotar que es un evento que es bastante heterogéneo, que tiene una severidad que es variable. La mayoría van a ser hipoglucemias leves o moderadas, pero que induce un pronóstico adverso, ya que va a complicar el tratamiento de los pacientes con diabetes, sobre todo porque hace o nos limita, digamos que el llegar a las metas glucémicas y digamos que también hace que se pueda incrementar el riesgo de eventos como mortalidad y otros en la morbilidad del paciente. Por lo tanto, requiere una evaluación exhaustiva. Hay algunos datos pues, del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, en donde nos muestra que para el 2019 teníamos 32 millones de pacientes con diabetes en América del Sur y Central, y asimismo que las estimaciones esto iban en un incremento más o menos un 55%, llegando para el año 2030 a 40 millones de pacientes y para el 2045 a 49 millones de pacientes. Este es el mapa que nos muestra cómo nuestro país no es exento de esto y vemos que más o menos eh, la prevalencia pues se va a ubicar en un 8.4% en los pacientes que tienen diabetes entre 20 y 79 años, y cuando esta pues se ajusta por la edad ya llega a un 7.4%. La hipoglucemia pues se define como la caída del nivel de glucosa en sangre. Vamos a ver que hay distintos umbrales dependiendo del escenario que estemos evaluando, y las distintas sociedades científicas y digamos que han puesto sus definiciones. La más usada pues es la de la ADA, en donde nos muestra que el nivel de glucosa es anormalmente bajo en sangre, y esto pues lo importante, esto es que va a exponer al paciente a daños que son potencialmente eh, adversos, incluso pues la muerte. También otras sociedades, como la Sociedad de Francia de Endocrinología, la Sociedad de Endocrinología norteamericana, pues digamos que también nos muestran estas alteraciones en donde realmente pues lo que varía son, digamos que algunas características o particularidades, sobre todo en la definición más práctica, pero realmente algo muy importante es que no hay un único umbral que defina categóricamente a la hipoglucemia, y esto es bastante importante porque pues sobre todo en los pacientes con diabetes pues vamos a tener una heterogeneidad en esto. Tenemos que la glucosa pues como sabemos es importante para muchos procesos celulares, entre esos la respiración celular y también como sustrato energético para todas las células del cuerpo, unas más que otras que digamos están más restringidas al mecanismo más glucolítico, sobre todo eh, en las neuronas, eritrocitos, en la médula renal, en donde pues existe o debe existir una homeostasis en la concentración de glucosa plasmática. Esto nos muestra es básicamente un balance en la circulación y por lo tanto pues nos va a definir tanto, digamos que, o va a ser definida más bien por la entrada o la remoción de la glucosa en el torrente sanguíneo. En los adultos tenemos diversas causas de hipoglucemia. Vamos a tener el escenario de los pacientes, como hablado, con diabetes o sin diabetes, y cuando tengamos el escenario de los pacientes con diabetes, principalmente estos van a ser dados por el uso del tratamiento hipoglucemiante.
Ya en otros escenarios, pues vamos a tener ingestión de alcohol, de medicamentos que están relacionados, también otros en el escenario ambulatorio, pues será entonces el paciente con un hiperinsulinismo endógeno, o también en el escenario más facticio, sería pues el hecho de provocarse un evento de hipoglucemia de forma exógena que puede ocurrir, o sea, visto un mayor riesgo en personas que están eh, en contacto con el sistema de salud como trabajadores del área de la salud. Importante entonces también tener en cuenta que en el escenario del paciente críticamente enfermo, pues nos vamos a encontrar entonces con el escenario de la sepsis o también que tengamos insuficiencia hepática o renal y vamos a ver que pues varios de estos son factores de riesgo y asimismo tener entonces deficiencias hormonales como en el cortisol o también en el glucagón o la respuesta contrarreguladora, que pues es muy importante en los pacientes con diabetes, ya que con el pasar de los años pues se va a ir perdiendo. Entonces, lo vamos a dividir así, paciente ambulatorio con diabetes, ambulatorio sin diabetes, y pues realmente en este último vamos a hablar del paciente aparentemente sano, que es, digamos, en el que nos vamos a enfocar, pero también existe otro escenario que es el paciente aparentemente enfermo, que tiene un enfoque pues bastante diferente y pues ocurre entonces en el escenario de la hospitalización. Es importante hablar que fisiológicamente hay una respuesta a la hipoglucemia y digamos que esto empieza desde la inhibición de la secreción endógena de insulina. Acá hay algunos umbrales que se han estudiado en el momento que ocurre estas respuestas a la hipoglucemia. Posteriormente, digamos que empieza a dilucidarse una respuesta de las hormonas contrarreguladoras, principalmente el glucagón, que sería el más rápido, y posteriormente la epinefrina. También entonces vamos a relacionar esto con el inicio de los síntomas, inicialmente autonómicos, ya sean colinérgicos o adrenérgicos, pero también cuando esto pues no se resuelve con aparición de síntomas de neuroglucopenia que los vamos a evidenciar posteriormente. En últimas, pues, si no existe, digamos, una respuesta, como vamos a ver, y una ingestión de glucosa exógena, con un, digamos, cambio comportamental que se ha visto en estos pacientes, pues se va a llevar a una disfunción neurofisiológica que en últimas también va a llevar entonces a cambios en el electroencefalograma y a disfunción cognitiva que si esta hipoglucemia continúa y es severa, pues va a llevar entonces a reducción en el nivel de alertamiento, a convulsiones y a coma. Estos son los síntomas que tenemos para la hipoglucemia. Entonces, los neuroglucopénicos que van a ser derivados de esa deprivación neuronal de la glucosa y que en últimas, pues lo que van a afectar inicialmente es, digamos que el dominio cognitivo, pero posteriormente ya va a afectar la parte sensorial y en últimas el estado de alertamiento. Sí tenemos también los autonómicos que van a ser una respuesta entonces, a esa hipoglucemia, como vimos, aparecen más prontamente, más o menos alrededor de 60 miligramos por decilitro de concentración de glucosa en sangre. Y esto en últimas, pues va a llevar una respuesta para que el paciente se haga, digamos que más consciente de lo que está ocurriendo y digamos que cambie el comportamiento y busque una fuente de glucosa. Inicialmente pues con la respuesta enérgica, siendo las palpitaciones, el temblor, la ansiedad y la palidez, o la colinérgica con sudoración, hambre y parestesias. Estos síntomas pues entonces se van a relacionar con signos también autonómicos o neuroglucopénicos, principalmente taquicardia, incremento de la presión arterial, palidez, o también diaforesis y midriasis. Y también en la parte de la neuroglucopenia con algunos déficits que pueden ser transitorios y ya pueden ser focales, y por lo tanto también lo tenemos en el escenario de una sospecha, por ejemplo, de una ACV, una IT, donde tenemos que descartar que no esté ocurriendo un evento de hipoglucemia. Se ha, digamos que, clasificado estos síntomas como los más frecuentemente relacionados y evidenciados por los pacientes con hipoglucemia y se ha visto que estos son los 11 síntomas más frecuentemente representados y se han, digamos que, asociado en lo que se ha llamado la
escala de Edimburgo, en donde nos muestra que la sudoración, las palpitaciones, el hambre, también como la intranquilidad en la parte autonómica, en la neuroglucopénica, la confusión, el mareo, un comportamiento errático, dificultad para hablar, la incoordinación, y también la cefalea o las náuseas son los más frecuentemente presentados. Y en el paciente con diabetes vamos a tener que este evento se clasifica de forma operativa dependiendo del nivel entonces de glucosa en sangre. Vemos que hay tres niveles. El nivel 1 o glucemia leve sería en donde existe una concentración menor a 70 miligramos por decilitro que va hasta 54 miligramos por decilitro. El nivel 2 sería menor a 54 miligramos por decilitro y el nivel 3, que sería la severa, ya se caracterizaría entonces que además de tener un bajo nivel o menor a 54 miligramos por decilitro, pues requiere entonces una asistencia de un tercero para el tratamiento de la hipoglucemia por el severo compromiso neuroglucopénico. Entonces, los mecanismos de defensa que hemos relatado, pues realmente en los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, pues van a tener ciertas consideraciones. Tenemos que, en general, pues para el paciente con diabetes tipo 1, el detener esa secreción de insulina va a estar abolido porque pues realmente está deprivado de este mecanismo, y en el paciente tipo 2 pues va a depender del tiempo que haya transcurrido y la reserva entonces de células beta que tenga. Se ha visto que hay una relación entonces con el incremento de la secreción de glucagón y también la comunicación que existe paracrina y endocrina entre la célula beta y la célula alfa, y por lo tanto se ha visto que en los pacientes con diabetes tipo 1 tampoco ocurre esto, y en el tipo 2 digamos que en general sí se podría hablar de que existe esta respuesta. Ya el último mecanismo, que sería entonces el incremento del cortisol y la hormona de crecimiento, que es más de forma prolongada, sí digamos que se encuentra pues indemne en ambos escenarios. Importante pues que en la parte epidemiológica la hipoglucemia en el paciente con diabetes ha estado bastante subdiagnosticada. Esto se explica por varias razones, entre ellas las formas de medición. Tenemos que, si bien el automonitoreo de glucosa es con la realización de glucometrías de forma autónoma, es lo más, digamos, disponible en el escenario clínico, ha ocupado un lugar importante el monitoreo continuo de glucosa, el cual ha demostrado que existen, y como lo vamos a evidenciar, ciertos subdiagnósticos, sobre todo en las hipoglucemias inadvertidas y en las hipoglucemias nocturnas. También el reporte, porque existe en los estudios el autorreporte, o también digamos que según bases de datos del sistema de salud, que esto va a estar bastante sesgado, principalmente porque en dichas bases de datos pues se incluyen sobre todo son eventos severos. Entonces digamos que se van a dejar de lado a los eventos leves o moderados. Y el tipo de investigación, ya que los ensayos clínicos pues en general van a excluir a pacientes que tengan mayor riesgo de hipoglucemias, ya sea recurrentes o severas, y también, si bien se ha evidenciado en algunos, como el DSCT en diabetes tipo 1 o el ACORD en diabetes tipo 2, digamos que con su importancia en la mortalidad y de demás eventos, pues en este escenario realmente los estudios observacionales han mostrado que hay un subdiagnóstico. Se habla de que en general hasta el 90% de los pacientes que reciben tratamiento con insulina han experimentado episodios de hipoglucemia, y vamos a ver que hay algunos con mayor riesgo que otros. Acá hay un estudio que nos muestra esto, es una revisión sistemática y un metaanálisis publicado el año pasado, en donde lo que trataba de evaluar era dar una luz de la incidencia y la prevalencia de la hipoglucemia en estos pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. Al final se incluyeron 72 estudios, y de estos pues se vio que 35 basados en autorreporte y 37 basados en bases de datos. Algo muy importante y llamativo es que la heterogeneidad, tanto para la incidencia como la prevalencia, fue del 100%, y por lo tanto pues nos muestra entonces cómo es de, digamos, difícil la interpretación de estos datos. Vamos a ver que la prevalencia se midió en los estudios que tenían dicha medición en un año o más, y de estos pues fueron 39 estudios los que evaluaron con más de 2 millones de pacientes a este nivel.
se vio que el rango de prevalencia de hipoglucemias en pacientes tipo 1, pues con diabetes tipo 1, pues iba de 1,3 hasta el 38%, con diabetes tipo 2 del 0,074 al 73%, y se vio que había una diferencia entre los estudios que eran de autorreporte, que iba con este mismo rango, y en las bases de datos de diabetes que iba entre el 1 y el 19%. Como vemos entonces, estas con una menor cuantía, sobre todo, como hablábamos, por ese sesgo que hay de esos casos más severos. El tratamiento, había diferencias respecto al tratamiento, con el tratamiento con insulina entre un 2,2 a un 73% y con sulfonilurias 2,8 al 19%. Importante que cuando en este estudio relacionaron el origen de los estudios, principalmente eran de Europa y de Estados Unidos, de Norteamérica, pues entonces se vio que para el caso de Europa existía un 35% de prevalencia general o promedio, y para el caso de Norteamérica un 11%. También la parte de la incidencia pues nos muestra que es bastante heterogéneo, y digamos que se encuentra en el rango entre 0,72 a 42.890 episodios por 1.000 personas año. Eso es en la parte global, y digamos que esto se mostró de una forma bastante similar en los dos tipos de diabetes, pero en la diabetes tipo 2 pues ya vamos encontrando que hay una cierta menor cuantía de esa incidencia de hipoglucemias, llegando hasta 16.360 episodios por 1.000 personas año. Importante que en nuestro ámbito pues se han realizado estudios. Este es un estudio de una cohorte colombiana del estudio IO-HAT, que básicamente lo que buscaba o lo que estudió fue en 9 países, cómo ocurría o cómo era el monitoreo de la hipoglucemia pues, digamos, en nuestro escenario colombiano fueron 26 eh, sitios y centros. Entre esos pues tenemos participación de unas docentes del departamento, en donde según automonitoreo y cuestionarios pues se realizaron digamos que esta medición. Los pacientes que se incluyeron fueron mayores de 18 años con diabetes tipo 1, tipo 2, en donde hayan sido tratados con insulina por más de 12 meses. Se hizo en dos partes. La primera era retrospectiva, en donde se les preguntaba en estos cuestionarios, digamos que en un rango de tiempo de los 6 meses previos y 4 semanas previas, y en la parte 2 era más bien prospectivo en las 4 semanas posteriores. Tenemos que también se asoció, digamos que el uso del sistema de salud y digamos que el cambio en las acciones que toman los pacientes cuando tienen estas hipoglucemias. Se reclutaron 664 pacientes, 213 pacientes con diabetes tipo 1 y 451 pacientes con diabetes tipo 2. Vemos cómo casi todos los pacientes tenían al menos un evento o habían presentado al menos un evento de hipoglucemias, en donde es mayor para el caso de la diabetes tipo 1 con un 97%. Y digamos que esta tabla nos muestra también cómo para los pacientes que completaron el cuestionario 2 hay entonces unas ciertas diferencias que son bastante conocidas en el escenario de diabetes tipo 1 y tipo 2. Tenemos entonces que la duración de la diabetes era mayor para el escenario de la diabetes tipo 1, con 17 años versus 14. Asimismo, el uso de la duración de uso de insulina. Y también vamos a ver cómo entonces había diferencias en la hemoglobina glucosilada, teniendo un peor compromiso, aparentemente por este medio, en la diabetes tipo 2. Los pacientes con diabetes tipo 2 tenían mayor compromiso micro y macrovascular, y asimismo el tratamiento, digamos, con las insulinas, pues realmente estaba mucho más asociado en los pacientes con diabetes tipo 1, y que los ponían más en mayor riesgo de hipoglucemia, principalmente porque tenían esquemas entonces de múltiples dosis, vasalbolo, y también entonces el uso de bomba de insulina se veía digamos que mayor en estos pacientes. Importante que entonces se vio que en la tasa de eventos, y digamos que varía mucho dependiendo si el paciente tenía diabetes tipo 1 o tipo 2, mayor compromiso en los pacientes con diabetes tipo 1, y llamativamente entonces se vio que cuando se hacía, digamos que la diferencia entre los eventos retrospectivos o prospectivos, según pues
digamos que el significado que se dio inicialmente, se vio que era mucho mayor en los pacientes que presentaban entonces el evento prospectivo. Una tasa pues que es realmente alta en los pacientes con diabetes tipo 1 en la parte prospectiva en 121.6 eventos por paciente año y en los pacientes con diabetes tipo 2 en 28.1. Importante también pues que entonces ocurrieron hipoglucemias nocturnas, que estas sí fueran pues mayor en el escenario retrospectivo, y esto se ha asociado principalmente a que tienen un mayor recuerdo por los eventos, ya que son sobre todo alteraciones del sueño como pesadillas y demás. En la parte severa es importante que hay un escenario bastante importante de 15.3 eventos por paciente año y 9.5 eventos por paciente año, dependiendo si era diabetes tipo 1 o tipo 2 respectivamente. Como vimos, había una diferencia entre el uso de las insulinas. Tenemos que el mayor riesgo está en los pacientes que tienen uso únicamente de insulinas de corta acción, eh, y principalmente pues esto es para pacientes con diabetes tipo 1 en donde pues presentan un mucho mayor riesgo, pero también cuando presentan basal bolo pues se presenta con un riesgo bastante importante. Importante entonces que estos eventos también fueron bastante incidentes en los pacientes con diabetes tipo 2, un poco menores, pero se mostraba entonces el mismo, digamos que comportamiento. Esto llevaba a los pacientes a una utilización de los sistemas de salud, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1. En la parte vemos que prospectiva, pues había entonces, ya que había mayor tiempo de registro, pues aún mayor uso de estos eventos, tanto a la hospitalización por eventos de hipoglucemia o también hacer entonces, digamos que consultas adicionales o hacer consultas adicionales por teléfono. Importante también que el cambio entonces de los pacientes, según tuvieran estos eventos de hipoglucemia, además de la consulta al personal de salud, al médico o también a la enfermera, se incrementaba de cierta forma. Entonces vemos que había entonces algunas respuestas que son esperables, como el incremento de la ingesta de calorías, el evitar la actividad física o el reducir la dosis de insulina. Y como sabemos, pues esto entonces va a ser una limitante para el tratamiento adecuado. Hay varios factores de riesgo entonces para la hipoglucemia y entre esos algunos ya los dilucidamos, como el uso de insulina o de estos secretagogos o también digamos que, uso más intensivo del tratamiento. También condiciones de los pacientes como el tener una enfermedad renal crónica que va a disminuir entonces la depuración de insulina y los va a poner entonces a estos pacientes en mayor riesgo. También el hecho de que, digamos, hayan ciertos escenarios como la realización de ejercicio o la baja educación de estos pacientes, en donde no se haya y no se hagan ciertas modificaciones al tratamiento para disminuir los eventos de hipoglucemia. Van a haber entonces otros que se van a asociar sobre todo a un evento que se llama la falla autonómica asociada a hipoglucemia, que entonces lo que va a hacer es incrementar, digamos que los eventos de hipoglucemia inadvertidas en estos pacientes, ya que se pierden entonces esas respuestas autonómicas y adrenérgicas, se hace, digamos que se disminuye eh, perdón, se incrementa ese umbral, digamos, de la hipoglucemia y por lo tanto, pues vamos a tener que en estos pacientes va a haber, digamos que mayor riesgo. Se ha relacionado mucho con los pacientes que han tenido historia previa de hipoglucemias recurrentes y hipoglucemias severas y esto entonces, digamos que va a ser bastante llamativo y muy relacionado con estos pacientes. Hay otros, digamos que factores que van a ser relacionados, sobre todo pues los pacientes ancianos van a tener entonces mayor riesgo a este nivel, pacientes que tengan estilos de vida irregulares, con sedentarismo, con una, digamos que hábito alimenticio pues que no sea predecible, y asimismo también entonces vamos a tener que tengan un monitoreo inadecuado de glucosa. Otros pues van a estar relacionados sobre todo con, digamos que la inadvertencia de las hipoglucemias o también el número de años que lleve el paciente con diabetes.
Este artículo pues, nos muestra cómo en un estudio observacional realizado en Estocolmo, eh, que incluyó 29.434 pacientes, y digamos que lo que trataba de relacionar eran los pacientes con diabetes, digamos que disfunción renal y eventos por hipoglucemia. Y vemos cómo eh, en el rango de referencia sería entonces una tasa de filtración estimada mayor a 104, y digamos que de aquí, perdón, entre 90 y 104, y de aquí se empezó a relacionar que entre una disminución que existe con esa tasa de filtración, pues se incrementa entonces los eventos de hipoglucemia inespecífica y también los de hipoglucemia moderada severa, tanto como a los pacientes que tengan una tasa de filtración menor a 15, pues le da entonces un riesgo de 5.8 veces más. Y vemos cómo esto también se relaciona con la mortalidad a 30 días en estos pacientes, en donde se observa que puede ser tan alta como de un riesgo de 21 veces más en los pacientes con peor función renal. También se ha demostrado en múltiples estudios el riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes. A este nivel traje este metaanálisis en donde incluyeron 19 estudios con 325.835 pacientes, con una tasa heterogénea de presentación de hipoglucemia, como lo habíamos visto, bastante, digamos que asociado con lo que habíamos visto, con un seguimiento hasta 8 años, y lo que registraron era que había un riesgo de eventos adversos desde el punto de vista cardiovascular de 1.9 veces, como vemos acá, y que esto se relacionaba tanto con mortalidad total, mortalidad cardiovascular y también con eventos adversos cardiovasculares mayores. También es importante que esto se dio tanto en el corto como en el largo plazo. En el corto plazo principalmente mortalidad a 30 días, pero también se vio cómo esto no solamente se refería a los pacientes con diabetes, sino que a los pacientes que no tenían diabetes y tenían hipoglucemia, entonces mostraba este mismo comportamiento. Para el diagnóstico entonces de esta hipoglucemia en el paciente con diabetes, pues tenemos que normalmente pues, se ha utilizado el automonitoreo de glucosa, pero el monitoreo continuo ya ha demostrado desde el año 2003 ser bastante importante a este nivel. En este estudio con 70 pacientes, pues con una monitorización continua durante 3 días, tanto en pacientes con diabetes tipo 1 como tipo 2, pues se vio entonces que había una mejoría en la detección de esas tasas de hipoglucemia. Se detectaron que en los pacientes con diabetes tipo 1, un 62.5% de estos pacientes presentaban hipoglucemias y que llamativamente, y esto es importante, el 40% de dicha hipoglucemia se presentaba en la noche y el 42.5% de estas hipoglucemias en el día y en la noche. El 46.6% de los pacientes con diabetes tipo 2 también presentaron estas hipoglucemias y tenían un comportamiento pues que era un poco diferente. En este último grupo de pacientes, el 43% presentaba entonces en la noche estos eventos y también el 43% en el día, como podemos ver acá en las gráficas. Entonces, como se vio, digamos que esto en el automonitoreo habían falencias, sobre todo en el reconocimiento de las hipoglucemias inadvertidas y las hipoglucemias nocturnas, pues se empezó a usar el monitoreo continuo de glucosa, en donde digamos que nos da una mejor medición, sobre todo agregando algunas variables matemáticas a tener en cuenta, como la variabilidad glucémica, expresado por el porcentaje de variación que hay en esta medición diaria. Digamos que calculó o se estimó un umbral entre un 33 y un 36%, dependiendo de la literatura que se escoja, como el umbral máximo de variabilidad que se debe tener en el corto plazo en estas monitorizaciones continuas. Y vemos cómo esto es diferente para los diversos grupos de pacientes. Vemos cómo los pacientes tienen un riesgo incrementado si tienen diabetes tipo 1 con una variabilidad mayor del 37.2%, pero también le siguen pacientes con diabetes tipo 2, en donde usan insulina con un 27.8% de ese porcentaje de ese coeficiente de variación. Y asimismo, pues esto, digamos que tiene menor riesgo en los pacientes que no son insulinotrópicos o no son entonces
secretagogos. Esto es importante y se ha adherido, digamos que, a las guías, teniendo, digamos que, una disminución en esa, digamos que, más eh, objetivos más estrictos que se tienen los pacientes con diabetes cuando se presentan entonces eventos de hipoglucemia o tienen entonces el riesgo para dichos eventos y por lo tanto, digamos que las metas de tanto la glucosa preprandial como la postprandial y la hemoglobina glucosilada se deben revisar cuando ocurran dichos eventos. Por lo tanto, pues tenemos entonces que ya se habla entonces de un cierto triunvirato en el control glucémico, sobre todo teniendo como referente la hemoglobina glucosilada, pues menor a 7%, pero no solo eso, sino también el evitar entonces la hipoglucemia y tener una variabilidad glucémica que no sea deleteria. Tenemos entonces acá en la gráfica algo de lo que ya mostramos, en donde los pacientes con diabetes tipo 1 y los que usan insulina tienen mayor riesgo de presentar un incremento en esa variabilidad glucémica. Y por lo tanto, ya tenemos entonces ciertos objetivos y ciertas metas que se deben seguir en estos pacientes, en donde se habla del tiempo en rango, y para el escenario de la hipoglucemia, entonces sería el tiempo debajo del rango, en donde tenemos el porcentaje de mediciones, de lecturas que pasa el paciente o que tiene el paciente entre 70 miligramos por decilitro y 54 o menor a 54, que sería el nivel 1 y nivel 2 de hipoglucemia que ya hemos relatado. Entonces, acá tenemos unos ciertos objetivos que serían el menor al 4% en el nivel 1 y menor al 1% en el nivel 2, que es lo que se debería cumplir en estos pacientes. Y digamos que este es un aporte importante para el, digamos, buen control de estos pacientes. Si bien no se ha demostrado que este monitoreo continuo de glucosa en general se refleje en un mejor impacto, sobre todo en la parte del control metabólico, sí en los pacientes que tienen hipoglucemia se debería entonces utilizar cuando se tenga disponibilidad, sobre todo para evitar o los que tengan sospecha de hipoglucemia inadvertida. Y vemos cómo para la ADA entonces nos da que un apartado de objetivos glucémicos y de la hipoglucemia, pues entonces, tanto del reconocimiento como del tratamiento agudo, el uso de glucagón cuando pues se tenga entonces un paciente en riesgo, eh, ya que pues esto puede llevar al escenario fatal y entonces cuando tengamos eventos de hipoglucemias inadvertidas debe haber una educación a este nivel. Los pacientes que están tratados con insulina pues tienen entonces mayor riesgo y deben entonces ser ajustados sus objetivos glucémicos y digamos que repensado su tratamiento para evitar dichos eventos. De esta forma también se debe hacer una evaluación de la función cognitiva porque también se ha visto que las hipoglucemias recurrentes sobre todo pues se asocian con disminución cognitiva a largo plazo. Este es entonces el flujograma de tratamiento del manejo agudo, en donde dependiendo de si el paciente está consciente o no, se le va a administrar, digamos que glucagón, el paciente inconsciente, o únicamente si el paciente es consciente, pues la administración de una fuente de glucosa, dependiendo si tolera o no la vía oral y dependiendo del nivel de hipoglucemia que tengamos. En los pacientes, digamos, sin diabetes, también tenemos un escenario pues que es un poco diferente. Como hablé inicialmente, si son aparentemente sanos o aparentemente enfermos, va a ser una búsqueda y una pesquisa diagnóstica que es diferente. En el escenario de una glucometría alterada, pues se debe confirmar siempre con una medición de sangre venosa y entonces tener, digamos que el escenario de una hipoglucemia. Pero esto ya se viene relatando desde 1935, en donde se hizo la publicación del doctor Whipple, en donde nos mostraba cómo en un paciente con hiperinsulinismo debido a un adenoma de las células del islote de Langerhans, pues mostraba entonces o se desarrolló el concepto de la triada de Whipple, en donde tenemos la hipoglucemia, digamos que confirmada, asociado a síntomas, acá en este escenario de neuroglucopenia, pero ya sabemos que existen otros previos, y la resolución de los mismos con, digamos, el tratamiento. Entonces, llegar a esa normoglucemia.
En las guías y digamos que las posiciones que se tienen de las sociedades científicas, pues tenemos que hay diversos puntos o umbrales para los pacientes que no son diabéticos. Eh, para la sociedad en endocrinología es un punto menor a 55, muy asociado al nivel 2 en los pacientes con diabetes, o en los pacientes o en la sociedad francesa tenemos entonces que es menor a 65, sobre todo en los ancianos, para hacer una prevención mayor. Y estas son las recomendaciones que tenemos para, digamos, estos pacientes, en donde si tienen la triada de Whipple, se debe entonces evaluar para causas de hipoglucemia en estos pacientes, hacer una pesquisa exhaustiva y, por lo tanto, digamos que ir descartando, dependiendo del escenario del paciente, medicamentos, enfermedades o deficiencias hormonales que se asocien con esto. También los tumores que son productores de unos ciertos IGF-1 y 2 que son digamos que un poco asociados con esto. En ese punto también tenemos que comprobar si el paciente tiene o no hiperinsulinismo y digamos, de qué fuente o origen es este. Y asimismo ya hacer una pesquisa asociada con la localización de la lesión, si se piensa en un insulinoma, o en la localización de una necidioblastosis si se presenta en este paciente. La severidad, digamos que es bastante similar. En la leve, pues tenemos los síntomas autonómicos y que el paciente es capaz de tratar, que son entonces la mayoría. La parte moderada ya serían cuando se presentan síntomas neuroglucopénicos y en la severa entonces es cuando requiere asistencia de una tercera persona y en donde tenemos una medición de glucosa que es menor entonces a 50 a este punto. Digamos, el tratamiento, pues sabemos que los pacientes que toman la vía oral, pues deben recibir pues, lo equivalente a 15 gramos de glucosa, ya sean en tabletas o en bebidas azucaradas. Y si no, esto se puede repetir a los 15 minutos y digamos que ya en un escenario de hipoglucemia severa, pues se debe tratar entonces eh, con glucagón y previamente con una solución dextrosada que tenga este mismo componente. Es importante entonces que la pesquisa diagnóstica, ya cuando tenemos un paciente que está pues estable y sea, digamos que tratado agudamente, debemos entonces chequear los niveles de insulina, péptido C, proinsulina, beta hidroxibutirato y también hacer en el escenario pues que tengamos dicha sospecha una atomización para sulfonilures porque puede ser entonces el desencadenante. Eh, Se hace una prueba de ayuno prolongado para obtener dichas muestras y esta digamos que va más o menos hasta 72 horas. Estas son como las indicaciones en donde lo que se busca es en un paciente hospitalizado en un escenario controlado, pues llegar a una hipoglucemia y empezar a ser más estrictos cuando el nivel de glucosa caiga menos de 60 y posteriormente eh, si el paciente presenta entonces esos signos o síntomas asociados con una glucosa menor a 45 o menor a 55, pero pues si antes se había documentado inequívocamente la triada de Whipple, se debería detener el test. Y pues entonces también otra aparte que se debería realizar es aplicar el glucagón y medir la glucosa plasmática a los 10, 20 y 30 minutos. Esto sobre todo para ver la reserva entonces de glucógeno que se tiene. Importante entonces ver que la sensibilidad de esta prueba es importante hasta las 72 horas, en donde se han hecho la pesquisa de los pacientes con insulinoma y no hay mayor beneficio a extender dicha prueba a las 96 horas. Entonces tenemos varios paneles dependiendo de si el paciente presenta signos o síntomas, que en general los va a presentar, excepto si es un escenario normal, y también si presenta una hipoglucemia o un nivel de hipoglucemia asociado entonces con un hiperinsulinismo o una insulina pues que entonces va a estar inadecuadamente elevada, dependiendo si es exógeno o endógeno, esto nos va a hablar o se va a dilucidar con el péptido C y asimismo vamos a hacer una confirmación de esto con la medición entonces del beta hidroxibutirato y que lo único que cambiaría sería entonces en el escenario que sea mediado que no sea mediado por IGF-1 o por insulina. Tenemos entonces que las causas van a depender si hay o no hiperinsulinismo. Si existe, pues una de las más importantes es el insulinoma, si bien
no es la más común, es importante sobre todo porque el tratamiento va a ser, digamos que, quirúrgico en la mayoría de casos, y si no, pues hay tratamiento médico. Los pacientes también con cirugía bariátrica, que como sabemos, pues con la mayor disponibilidad de dicha cirugía, pues vamos a tener muchos más, y hay otros que son la necidioblastosis o el síndrome de hipoglucemia no relacionada a insulinoma pancreático, o la hipoglucemia autoinmune. Este último caso, pues, sobre todo en países como Corea o Japón, asociado a anticuerpos contra la insulina, contra el receptor de insulina. Y sin hiperinsulinismo, pues entonces será sobre todo en el escenario del paciente críticamente enfermo o que presente ganancia secundaria con, digamos que, ingesta de alcohol u otros medicamentos asociados. Tenemos que para la localización de la lesión, cuando ya tenemos el escenario del hiperinsulinismo, pues tenemos diversas metodologías a este nivel, y entonces la guía nos demuestra cómo para el insulinoma es importante saber que estos son tumores neuroendocrinos raros en el páncreas, que tienen una incidencia pues muy baja, de 4 por millón de pacientes año, pero que entonces en general pues este tipo de tumores pues van a ser los causantes de ese hiperinsulinismo endógeno cuando tenemos este cuadro en un paciente ambulatorio. Y entonces vamos a saber que son esporádicos en el 94% de los casos. Para el diagnóstico se tarda más o menos un promedio de 2 años desde el inicio de los síntomas. La mayoría van a responder a la enucleación o el tratamiento quirúrgico, y en general van a ser pequeños, menores a 2 centímetros, y esto va a limitar un poco el proceder diagnóstico desde el punto de vista de imágenes, y únicos. Asimismo, se acompañan en un 9% de necidioblastosis, y la mayoría pues entonces se van a localizar en la cabeza, el cuerpo y la cola, dependiendo de cuál sea dicha localización. El 98% van a ser curados quirúrgicamente, pero tenemos unos factores pronósticos que van a ser bastante adversos. Si el paciente presenta calcificación preoperatoria, metástasis, o también hay invasión vascular peritumoral, el tamaño, que sea mayor a 2 centímetros, el índice de mitosis mayor al 2%, o también la edad, que sea entre 55 y 75 años de edad. En el algoritmo diagnóstico, entonces, como hablaba, posteriormente a, digamos que realizar un test positivo de ayuno, se debe entonces realizar una imagen para localizar la lesión. Se ha visto como la ecografía abdominal realmente no es tan importante a este nivel, porque tiene una pobre sensibilidad, y se ha evaluado otras imágenes como la TAC contrastada, que tiene una mejor especificidad, pero una sensibilidad que todavía no es tan importante a este nivel, que se puede realizar, pero que en general, cuando hay disponibilidad, se debería realizar una resonancia contrastada, eh, que tiene una sensibilidad del 85%, una especificidad del 75%, y también se han usado otras imágenes como el SPEC con análogo de GLP-1, que si bien pues está en desarrollo, es poco disponible, es altamente sensible, y esto sobre todo en pacientes que aún tengan el cuadro clínico y no se haya encontrado la lesión. Pero tenemos entonces que para nuestro escenario la condoscopia es una de las mejores, digamos que herramientas, en donde pues, además de tener una visión pues, más cercana y una delimitación mejor, pues vamos a detectar entonces tumores que sean menores a 2 o 3 centímetros, y digamos que también nos permite realizar una toma de muestras con aspiración por aguja fina. También es importante, sobre todo los tumores que están en la cola del páncreas, pues que tiene unas limitaciones inherentes pues a la localización. Cuando esto pues no ocurre y con las previas modalidades diagnósticas no se localiza la lesión, vamos a requerir, digamos que la estimulación arterial con muestra venosa, en donde esto realmente lo que se busca es, con una estimulación de gluconato de calcio del 10%, localizar, digamos que en donde está ya sea el insulinoma de aspecto típico o también otras lesiones como ciertas necidioblastosis se puede localizar. Tiene una sensibilidad del 88%, y pues digamos que en este punto sería importante. Como vemos en la imagen en donde se realiza ese cateterismo, se hace entonces la estimulación con calcio, y pues se da una mayor localización como vemos en esta fase. Importante que el tratamiento pues es
principalmente quirúrgico, y dependiendo del compromiso, pues se realiza una cirugía que sea preservadora del parénquima pancreático o no, pero en general, pues vamos a tener que la mayoría van a requerir enucleación, como vimos, en más de un 90%, pero vamos a tener otros casos en donde ya tengamos invasión mayor, en donde se realiza entonces una pancreatectomía, ya sea central o distal, dependiendo de la localización, y también total, dependiendo entonces de cada pues, paciente. En el tratamiento médico, si el paciente pues tiene un alto riesgo quirúrgico o una enfermedad metastásica extensa, pues tenemos varios, eh, digamos que tratamientos asociados, desde la dieta fraccionada y el consumo de carbohidratos complejos en la noche, hasta pacientes que no respondan y que requieren una infusión de dextrosa, o se han asociado también medicamentos que van entonces a interrumpir esa liberación de la insulina, como el diazóxido, o también esteroides o digamos que análogos de la somatostatina, en donde si bien pues han tenido respuestas variables, están dentro del arsenal terapéutico. No olvidar pues que entonces el insulinoma puede ser parte de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, en donde pues como sabemos está asociado eh, o el compromiso puede estar asociado a un adenoma paratiroideo, además del insulinoma, un adenoma pituitario u otros tumores asociados. Entonces, tenemos que siempre sospecharlo. Esto se ha hablado que más o menos el 10% de los insulinomas se asocian a este tipo de síndromes, y el 10% son metastásicos y el 10% entonces pueden causar la muerte. Importante que algunos hallazgos es si el paciente tiene un tumor en la hipófisis y una edad menor a 20 años, tiene mayor riesgo de presentar esa asociación, y por lo tanto pues se debe hacer esa pesquisa diagnóstica. Y ya en el paciente que tenga otro escenario pues común, que sería hipoglucemia post cirugía bariátrica, en donde pues realmente tenemos que en estos pacientes pues ocurre entre un 10 y un 30%, dependiendo del método quirúrgico que se haga. Para la Y de Rux es uno de los más estudiados, y otro sería la manga gástrica. Es importante porque pues con las alteraciones anatómicas que da dichas cirugías, pues lo que se realiza es un incremento en la entrega de los nutrientes del vaciamiento gástrico al intestino delgado, y por lo tanto hay un incremento del GLP-1 y otras hormonas intestinales. Esto más o menos se ha calculado que hay un incremento en 100 veces el nivel de GLP-1, lo que va a llevar entonces a una secreción postprandial de insulina pues mucho mayor, y por lo tanto pues va a llevar entonces a un cierto comportamiento que se puede ver en estos pacientes, que es de picos y valles, en donde presentan una pico de hiperglucemia bastante, eh, digamos que marcado y temprano, y posterior un nivel de hipoglucemia, digamos que reactivo, asociado con esta secreción de insulina pues incrementada. Hay una disminución entonces de la respuesta contrarreguladora, y también entonces esto va a llevar no solamente digamos que a estas alteraciones, sino también a que haya digamos, una sobreganancia de peso a largo plazo, y digamos que si bien hay otros factores asociados como el sexo femenino, los pacientes más jóvenes, o no tener un diagnóstico previo de diabetes y un nivel de hemoglobina glucosilada digamos que normal o bajo, en donde pues esto nos va a llevar a un mayor riesgo de presentar estas alteraciones. Sabemos que se diferencia entonces del dumping, o que también se puede ver en estos pacientes, porque se presenta sobre todo entre el primero y el tercer año después de la cirugía, y los síntomas entonces se van a presentar principalmente entre la primera y la tercera hora postprandial. Importante que los pacientes en general pueden tener algunos desencadenantes, sobre todo alimentos con alto índice glucémico, y de hecho pues esto nos lleva también como a pensar en ese, digamos que comportamiento que también se ha llamado en patrón de montaña rusa, en donde hay esos picos y valles, digamos que volviendo esto un círculo vicioso. Entre el tratamiento, pues vamos a entonces a elegir a los componentes de la dieta que sean
con un bajo índice glucémico y entonces evitar los de alto índice glucémico. Realmente lo que se busca es tener ciertos control en las porciones, con más o menos 20 a 30 gramos las comidas principales y 10 a 15 gramos eh, las comidas entre almuerzo, cena y desayuno, almuerzo y demás. Importante tener en cuenta que se ha visto que esto incrementa la morbilidad, disminuye la calidad de vida de estos pacientes y por lo tanto acá se necesita digamos que una asesoría por nutrición importante para hacer un plan de tratamiento nutricional asociado. Cuando eso no se resuelve, vamos a tener que existe ya una farmacoterapia que ha estado demostrada como la carbosa, entonces, para disminuir entonces o retrasar esa eh, digestión de los carbohidratos y esa absorción, el diazoxio, que ya lo habíamos visto, y también los análogos de somatostatina, desde el octreotide hasta el pasirreotide. Cuando eso no responde, ya de segunda línea estarían los bloqueadores del canal de calcio o el liraglutide como, digamos, eh, tratamiento farmacológico que es ya, pues que ha estado usado sobre todo en reportes de caso, pero que tiene muchos efectos secundarios, como sabemos, pues entonces en el caso del liraglutide, pues al ser un análogo de GLP-1 asociado con los niveles elevados que tienen estos pacientes, pues se puede presentar muchos efectos gastrointestinales adversos. Y pues eso sería como todo lo que tenía para hablar el día de hoy. En hipoglicemia, el problema es el subdiagnóstico, hay mucho subdiagnóstico porque los monitores, el automonitoreo son 1 a 3 glucometrías al día, digamos, eso está demostrado a través de los monitoreos continuos de glucosa que el porcentaje de hipoglicemias inadvertidas o no detectadas es grande, en algunos estudios al 60-70% no se detectan el número de hipoglicemias, y esas hipoglicemias inadvertidas o asintomáticas, que es el porcentaje más grande de hipoglicemias, pues cada vez la evidencia es más fuerte en asociarlo a desenlaces cardiovasculares y en mortalidad, ¿sí? A través de los monitoreos continuos de glucosa van a ver que a medida que salgan más estudios y más se asocia a estos desenlaces desfavorables, por eso es muy importante y está dentro del target, pues evitar las hipoglicemias. Entonces, debemos apoyarnos, digamos, están los monitoreos continuos de glucosa, uno puede pedirlos, los transitorios se piden a través del MiPres, se pueden pedir de 3 días o 6 días. En esos casitos que uno vea que de pronto no va bien, que está haciendo mucha hipoglicemia, a través de los monitoreos continuos que se pueden pedir, nos puede ayudar un poquito más a optimizar el control metabólico. O sea, hay que usar esa herramienta y miren que ya los pacientes con insulinoterapia, Basalvo está dentro de las recomendaciones como target, pues mantener una variabilidad por debajo del 36% y reducir los tiempos de hipoglicemia por debajo de 70 en un 50, en menos del 5%. Entonces, pues, importancia apoyarse de los monitoreos continuos de glucosa, como les digo, en el MiPres uno los puede pedir.